Pero venía a mi memoria el viernes, referente a este tema que el Señor me lo ponía, que es un caso que la humanidad está pasando y está adoleciendo. Bueno, realmente el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, obra de diferentes formas y ha venido obrando a lo largo de todos estos miles de años de diferentes formas para podernos golpear emocionalmente. Y usted sabe que el diablo se habla de la gran experiencia que tiene Satanás, porque es un ser que ha vivido más de miles de años. No podríamos superarlo en experiencia. Se la sabe todas y todas. Entonces ha venido golpeando a los seres humanos y a la humanidad a través del pecado, que ya todos lo conocemos. Pero también este ser creado viene golpeando a la humanidad a través de otra forma muy distinta. Y es de lograrnos robar el gozo. Ahora, esta es una forma muy peculiar que Satanás ocupa para poder desestabilizar a los humanos. Y es ahí en donde usted ve en el sistema, en este mundo, realmente ha venido usando todas sus estrategias para traernos desestabilización mental. Y es ahí en donde viene operando a lo largo de los años, que en muchas ocasiones la iglesia es muy fuerte en ciertos frentes. Por ejemplo, si yo les hago alguna pregunta, algunos hermanos que están acá han sido íntegros por muchos años, han sido fuertes, nunca se han desviado del camino del Señor, han sido íntegros, como lo repito, pero entonces el Satanás como que dice, por acá no lo puedo golpear, por acá no puedo penetrarlo, este hombre está bien parado, esta mujer está bien parada, esta iglesia está bien parada. Viene una pandemia y no dejan de congregarse, vienen situaciones difíciles a la vida y no dejan, más les agarra esa locura de Cristo. Entonces dice Satanás, voy a usar otra estrategia. Ya que no puedo golpearlos por acá, entonces por todos los medios y con toda mi experiencia, voy a lograr que este creyente, que esta iglesia, que este ser humano, voy a intentar lograr robarle el gozo. Y es acá en donde muchos de los que estamos acá dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, probablemente, como le menciono, nunca usted se haya desviado del camino del Señor, una fornicación, un adulterio, federales, nunca ha matado, nunca ha hecho esto otro, pero Satanás, como no ha podido golpearlo por esa forma, y sabe que usted tiene un frente fuerte referente a ese aspecto que es innegociable, entonces está trabajando el otro frente, este frente, el frente de las emociones. Y en este frente sí ha hecho en la iglesia y en los seres humanos, sí ha penetrado fuerte. Y es ahí en donde cuando nosotros abordamos a los creyentes nos dicen, mire hermano, yo nunca he fornicado, mire hermano, yo nunca he adulterado, mire hermano, yo nunca he robado. Pero cuando le hacemos la pregunta, hermano, ¿y usted tiene gozo? Eso sí, fíjese que no tengo. ¿Y qué ha sucedido? Es que Satanás se ha esmerado en quitarle el gozo a la iglesia. Satanás ha venido esmerándose, quitándose el gozo a la iglesia, porque sabe que si logra ese objetivo de quitarnos el gozo,
entonces Él no tiene en la mano. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Y entonces usa todas sus estrategias, Satanás, para robarnos el gozo. Y es ahí en donde aparecen las enfermedades. De repente estamos bien y de repente aparece un dolor. Y ese dolor se traduce en una operación. Y ese dolor se traduce en un gran gasto en el hospital. Y entonces aquel hermano fogoso, aquel hermano alegre, aquel hermano feliz, lo empezamos a ver como una flor que empieza a marchitarse, golpeada y golpeado, porque es un creyente hueso colorado que nunca ha fornicado, que nunca ha adulterado, pero sin gozo. Por eso le digo, sin gozo, porque Satanás lo penetra y le dice: voy a penetrarlo con este problema, y permite, y viene esa enfermedad y sale esa gran cuenta en el hospital, y en vez de ser alegría es una gran tristeza. Y no solamente eso, sino que se queda pagando esa gran cuenta yo conozco un caso muy cercano de una hermana que está pasando un problema difícil de salud. Le han detectado una insuficiencia renal, una sierva del Señor. Como le menciono, nunca se ha desviado del camino del Señor, pero como Satanás nunca la ha podido botar, entonces le ha aparecido una insuficiencia renal. Pero me dice uno de los familiares, me dice: ya no aguantamos, hermano, me dice, ya no aguantamos, ya se nos acabaron todos los recursos. Cada semana son $250 semanales, me dice, y ahí llevamos meses pagando. Y es ahí en donde encontramos estos cuadros que le menciono, estos cuadros difíciles en donde Satanás penetra a través de las enfermedades, a través de estos golpes. Y es ahí en donde uno dice: ¿qué hago? Y es ahí en donde uno se desespera. Y es ahí en donde uno pierde el rumbo del cristianismo. Otra estrategia es el desempleo. Todo marcha bien, tenemos un empleo, pero de repente, sin darnos explicaciones, sin decirnos nada, nos quedamos sin empleo. Y empiezan los recibos a acumularse, empiezan los gastos de la familia a acumularse, y empezamos a rascarnos la cabeza, empiezan los proveedores a llamarnos, y empieza aquel hermano que está estable en la obra del Señor, aquel hermano empieza a ser desestabilizado por Satanás. Y no solamente se queda eso ahí, sino que empieza los hijos a quejarse, empieza la esposa a quejarse, empieza el esposo a quejarse de que no hay el sustento en el hogar. Y esa es una de nunca acabar, y empieza aquel hogar a desestabilizarse por el problema económico. Satanás empieza a usar los desacuerdos familiares también para desestabilizarnos y robarnos el gozo. De repente la familia está bien, los hijos empiezan a caminar en la obra del Señor, pero sucede de que empiezan los desacuerdos familiares. Y empiezan que la esposa ya no quiere congregarse, el esposo ya no quiere congregarse, y aquello que marchaba tan bien en nuestro hogar empieza a desestabilizarse. Pero en todo esto que le estoy mencionando, ¿qué es lo que se produce? Lo que se produce es que Satanás empieza a robarnos el gozo, empieza a asaltarnos el gozo. Entonces, alguien con un problema económico, alguien con un problema de una enfermedad terminal o un dolor fuerte, empieza a ser agobiado, desacuerdos familiares. Agreguémosle a esto pleitos en la familia. Eso, usted no me dejará mentir. Yo creo que los seres humanos somos seres humanos de paz, pero yo creo que nadie puede pelear sin que se le suba la presión. Nadie puede pegar un grito sin estar alterado. Sería un monstruo. O sea, siempre cuando
nos alteramos y pegamos un grito, quieras o no se nos dispara la presión, quieras o no se nos sube todos los termostatos del cuerpo humano. Y los pleitos lo que generan es una desestabilización mental y emocional interna fuerte. Y es acá en donde empezamos a pensar qué pasa con todo esto, qué sucede con todo esto. Y es acá donde encontramos un ejemplo en la Biblia muy conocido por todos nosotros, y es el caso de Job. Usted va viendo cómo Satanás empieza a golpear a Job con todos estos elementos. Le trae un problema familiar, le trae un problema de muerte, le trae un problema de pleitos, empieza a su mujer a pelear, le trae un señalamiento. Y usted va viendo cómo Job empieza a pararse fuerte ante las diferentes circunstancias que Satanás estaba tramando para poderle robar la paz. Y es ahí, en esa narración, en donde encontramos aquellos versículos muy conocidos por todos nosotros del pueblo del Señor, en donde dice, Job expresa en esos momentos de agonía, expresa esos lindos versículos en donde dice, no solamente vamos a recibir el bien del Señor, sino también los males, dice. Entonces es ahí en donde este Job, este hombre de Dios, entendió y se dio cuenta que Satanás no lo había podido golpear a través del pecado. Pero la estrategia de Satanás ahora era robarle la paz, robarle el gozo. Pero usted va viendo cómo Satanás empieza a quitarle la parte económica, empieza a quitarle la parte familiar, empieza a golpearlo con muerte, empieza a golpearlo con su propia sangre, con su propia carne, con su propia esposa, que le dice, maldice ese Dios y te mueres. Pero usted ve cómo Job, a pesar de todas estas circunstancias que Satanás las intentó para robarle la paz, usted ve cómo no lo logró con Job, porque él sabía que todas estas eran estrategias para quitarle el gozo a Job. Y Job no se dejó quitar el gozo, porque entendió. Job no se dejó quitar el gozo. Y le quitaban sus empresas. Y llovía fuego. Y decía, y seguía insistiendo Job, no solamente vamos a recibir el bien del Señor, sino también los males. Ahí es donde usted puede analizar cómo es de estratégico Satanás con la vida de los seres humanos y con la vida de los creyentes. Por eso es que esta tarde yo no sé cuál es la estrategia que Satanás tiene con su vida. Como le menciono, muchos de los que estamos acá y los que están acá y que se congregan, como le menciono, usted no anda en pecado, ni piensa andar en pecado. Pero Satanás ya lo está trabajando. Satanás ya lo está minando su corazón. Ya le quitó el empleo. Ya empezó los pleitos con los hijos. Ya empezó los pleitos con la esposa. Ya Satanás ya lo está minando. Y la estrategia de Satanás es robarle el gozo. Y usted tiene que entender que esa es una estrategia antigua de Satanás, de robarle el gozo al creyente. Y usted me va a decir, hermano, ¿y qué es eso del gozo? Usted me va a decir, hermano, ¿y qué es eso? Le voy a decir, el gozo lo podemos definir, es como un profundo sentimiento de alegría. Para que lo entendamos, es un profundo sentimiento de alegría y de placer que tiene el ser humano. Entonces Satanás dice, quitémosle la alegría a con este motivo, y vamos a ver si todavía es creyente, y vamos a ver si todavía se congrega, y vamos a ver si todavía sirve,
Y vamos a ver si todavía camina en la obra del Señor. Es ahí en donde el creyente debe de saber que todas son estrategias de Satanás para robarnos el gozo. Usted y yo debemos de saber que no solamente podemos recibir el bien del Señor, sino que también los males. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y por eso es que en esos momentos que usted esté pasando, probablemente usted esté pasando la muerte de un ser querido en este momento. Probablemente usted esté pasando ese momento amargo en donde le han dicho que ya mañana no se presente a su trabajo. Y usted está pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar los recibos? Probablemente le esté pasando lo que le está pasando a esta hermana que le digo, le han detectado insuficiencia renal. O quizás probablemente Satanás la ha hecho sentir a usted joven que usted está sola. Que porque usted no tiene un esposo, que porque usted está soltera o porque usted está soltero, lo hace sentir solo, que está desamparado, que nadie está con usted. Pero le quiero decir, todas esas son estrategias de Satanás para hacerlo sentir miserable y para hacerlo sentir y robarle el gozo. Pero usted tiene que entender que el gozo no se lo puede dejar quitar por Satanás, porque nosotros no estamos solos. La iglesia del Señor no está sola. Probablemente usted esté pasando un momento de luto, probablemente usted esté pasando un momento de dolor, pero le quiero decir, tal como Job nunca estuvo solo, siempre estuvo acompañado del poder de Dios. Usted no está sola en estos momentos. Es que si usted no entiende esta verdad, por eso es que muchas jóvenes y muchos jóvenes le fallan al Señor, porque no logran sostenerse. Dicen, no, dice la joven, ya pasé de los 30 años, dice, ya me dejó el tren, me hacen bullying, me hacen esto otro, y entonces con el primer loco que venga, con ese me voy. No, ahí está ganando Satanás. Ahí Satanás ya logró el objetivo, la desestabilizó, lo desestabilizó. Es ahí en donde usted tiene que entender que usted no está sola, que usted no está solo, que en ese problema, que en esa muerte, que en esa situación difícil, que en esa insuficiencia renal, que en ese cáncer, todo eso es con el propósito de glorificar el nombre del Señor. Usted va a ver la gloria del Señor. Dios la va a sanar de cáncer, Dios le va a dar un riñón nuevo, Dios le va a proveer lo que usted necesita. Ese problema va a ser para honrar la gloria del Señor en su vida y que usted sea un testimonio vivo y viviente de que Dios es poderoso y que sigue obrando en sus hijos. Dice el salmo que leíamos en el capítulo número 21, dice, porque has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. O sea que acá vemos cómo es el Señor que lo llena. O sea, ese vacío, cuando viene esa desestabilización de Satanás a tu vida, a nuestra vida, porque todos hemos pasado por esos momentos. Entonces cuando viene como Satanás, como vuelvo a insistir, no te ha podido votar por ningún pecado hasta la fecha, no te ha podido votar con nada. Entonces dice, como no lo puedo votar por aquí, entonces lo voy a desestabilizar emocionalmente. Voy a hacer que empiece a pelear con la mujer, voy a hacer que empiece a pelear con los hijos, voy a hacer que el hijo le saque los trapos al sol, voy a hacer que el hijo le tire un par de escupidas, voy a hacer que el hijo lo blasfeme. Y es ahí en donde el padre y la madre empieza a sentirse desestabilizado y el hijo le empieza a sacar los trapos al sol y la mujer le empieza a sacar los trapos al sol y le dice, y que no sos hermanito pues, y que no predicas, y que no tenés un Dios no sé qué, y empieza
el creyente a desestabilizarse mentalmente y empieza la gente a sacarle los trapos al sol. Pero es ahí en donde usted no tiene que caer en el juego de Satanás. No importa que lo desestabilicen, es ahí en donde usted tiene que orarle al Señor y decirle: Señor, necesito que me traigas gozo a mi vida, porque tú eres el fabricante del gozo. Yo he perdido el gozo por este problema con este hijo. Yo he perdido el gozo por el problema con esta mujer. Señor, necesito que me mandes gozo, alegría, trae paz a mi vida, Señor, en medio de esta tribulación, en medio de este problema, en medio de este luto. Y dice la Biblia que Él provee a todo aquel que toca la puerta, Él la abre. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es que en la iglesia hay un montón de hermanos que ya Satanás hace años le robó el gozo. Llenos de canas. Llenos de amargura cuando se habla. Llenos de tristeza cuando se habla. Llenos de fatalidades cuando se habla. Y todas esas son manifestaciones de creyentes que nunca le han fallado al Señor, pero hace años Satanás le robó el gozo. Ya hace años no hay alegría en los corazones de esos creyentes. Ya hace años no hay paz en los corazones de esos creyentes. Porque los vaivenes de la vida nos robaron el gozo. Los problemas de la vida nos robaron el gozo. Y es ahí en donde el Señor dice en este salmista: tú lo llenaste, lo has bendecido de gozo, lo has llenado de alegría. Mire, yo le quiero decir esto: usted no necesita pisto, usted lo que necesita es gozo. Véase en el espejo todas las arrugas que ya tenemos. Veámonos en el espejo. Usted no necesita pisto, lo que necesita es gozo. Que usted llegue a los 80 años y que no se le note. ¿Por qué? Porque nuestros corazones y nuestras vidas están llenas de amargura. ¿Por qué? Por muchos problemas que Satanás los ha enviado, o la vida misma los ha enviado. Nos ha robado el gozo. Lo que necesitamos es pedirle al Señor gozo, Señor, en nuestras almas, en nuestros corazones. Yo quiero sentirme en paz, quiero sentirme feliz, Señor. Quiero sentir esa paz que tengo años de no sentirla, esa paz que no la produce el mundo, esa paz que solamente tú la das y la provee la palabra del Señor a nuestras almas necesitadas y agobiadas. Y es acá en donde este salmista dice: realmente yo soy el que proveo ese gozo. Váyase a Isaías capítulo número 60 y leíamos acá. Dice, capítulo número 61 del libro de Isaías, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Vea estas palabras: que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea, esto es lo que trae el evangelio de la vida. Esto es lo que despreciamos. Esto es lo que la iglesia desprecia. Eso es lo que nosotros despreciamos. Que nos inyecten gozo, que nos inyecten alegría. Vea el ofrecimiento que hace el evangelio a los seres humanos, a la iglesia. O sea, el ofrecimiento es que los afligidos, dice, que se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea, es tremendo lo que hace el evangelio. Por eso es que cuando va uno al funeral de un creyente,
usted encuentra llanto, pero no encuentra ese llanto como lo encuentra en el mundo, cuando se va ese ser querido. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a ese funeral de ese creyente, estamos conscientes que ese creyente no ha muerto, sino que ese creyente vive. Y entonces vamos, y por eso es que casi es una fiesta cuando se nos muere alguien. Hay tamales, hay pupusas, algunos hermanos matan una vaca. Y entonces es una total alegría porque sabemos que el que está ahí no ha muerto. Dentro de algunos meses o dentro de algunos años nos vamos a reunir con él en la patria celestial. O sea que duerme. Y ese gozo no lo produce el mundo, ese gozo solamente lo produce el Señor en el corazón del creyente. Y por eso es que los inconversos se quedan como, ¿y estos por qué no lloran? Deberían de llorar si no están viendo un muerto, pues. Pero es ahí en donde la gente no entiende que lo que produce el evangelio es gozo en la vida del creyente. Y vea qué importante es esto. Y dice el Señor que Él trae consolación a los enlutados. Ese es el ofrecimiento del evangelio. Entonces yo le animo esta tarde que probablemente alguna circunstancia Satanás la ha llevado a nuestra vida para robarnos el gozo. Probablemente usted está teniendo problemas con ese marido. Probablemente usted está teniendo problemas con esa esposa, con ese hijo que le saca los trapos al sol. Probablemente alguna circunstancia de estas que yo he mencionado, o probablemente otra circunstancia que no la he mencionado, es la que usted ya le robó el gozo y se lo robó desde hace años. Entienda y entendamos que tenemos que pedirle al Señor que no se vaya el gozo de nuestros corazones. Y si usted ha perdido el gozo, pídale al Señor que le regrese ese gozo. Porque si no, vamos a ser como instrumentos que nos golpean y no sonamos, como dice su palabra. Címbalos que retiñen, como que usted agarre la batería, le pegue y no suene nada. Sí, de nada va a servir que seamos creyentes que nunca le hemos fallado al Señor, pero creyentes amargados, creyentes enlutados, creyentes malhumorados, creyentes que llenos de canas, creyentes bravos, más que un perro. Y entonces creyentes que mordemos a cualquiera. ¿Y por qué? Porque ya hace años Satanás robó el gozo de nuestros corazones. Y por eso es que dice acá, si el gozo se te ha sido asaltado y te has perdido el gozo, entonces pídele al Rey de Reyes el gozo, porque Él es el que trae el gozo a la vida del creyente. Él es el que trae el gozo a la vida del creyente. El gozo no lo trae el dinero. Porque mucha gente dice, yo voy a ser feliz cuando tenga una buena cuenta bancaria. Y te das cuenta y tenés la gran cuenta bancaria y vas al cajero y te das cuenta que te la desvaciaron. Entonces lo que te produce es una gran amargura. Levante la mano a quien le han desvaciado alguna cuenta. Ahí me comentaron de alguien cercano de que le desvaciaron una cuenta con el PIN y cómo, y fue a reclamar y le dijeron, no, si usted mismo lo sacó. ¿Y qué va a hacer? Entonces la alegría y el gozo no lo produce el dinero, ni las cosas terrenales, ni un marido, ni una mujer, ni un novio, ni una novia, ni una buena cuenta bancaria, ni vivir en Inglaterra, ni vivir en Estados Unidos. El gozo perdurable, estable, es el que el Señor da a nuestros corazones. Ese es el gozo estable. Y eso lo entendió Job. Eso lo entendió Job. Él se dio cuenta que el gozo
no dependía de las vacas que tenía. El gozo no dependía de la mujercita que tenía ni de los hijos que tenía. El gozo que él tenía era porque el que estaba ahí arriba se lo había dado y no se lo dejó robar. La reflexión esta tarde es que no se deje robar el gozo por esos problemas. Si está en la cárcel, dice la Biblia, alabemos al Señor. Si está pasando un problema de luto, alabe al Señor. Si ese problema le ha robado el gozo, probablemente usted hace algunos años, cuando usted en conversa, usted abortó y esa culpa no la deja y le ha robado el gozo. Sepa que Dios ya la perdonó. Usted mató a esa persona y se le vienen todas esas culpabilidades. Sepa que Dios ya lo perdonó. Y cuando Dios perdona, dice la Biblia, que Él agarra esos pecados y los echa al fondo de la mar y no se recuerda de nada. Es Satanás el que te los restrega y te los quiere sacar los trapos al sol. Dios, cuando perdona, olvida. Somos los seres humanos que perdonamos pero no olvidamos. Pero Dios, no lo eches en ese huacal. Cuando Dios perdona, perdona. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y es ahí en donde muchas jóvenes se suicidan. Y dicen, no aguanto con esta pena. Yo aborté, yo maté, hice esto. No te mates. Dios ya te perdonó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirle al Señor que te regrese el gozo. Señor, yo quiero sentir gozo. Quiero sentir paz. Quiero sentir esa alegría, Señor. Esa alegría cuando ya estaba niña, Señor. Cuando mis pensamientos eran inocentes. Cuando no tenía kilometraje en la vida, Señor. Y cuando usted le pide al Señor eso, dice acá, que el Señor trae el gozo. Y entonces, la vida la vamos a enfrentar de diferente forma. Entonces ahí nos vamos a volver blindaje 7. Blindaje 7. ¿Qué significa eso? Los carros cuando los blindan hay diferentes blindajes. El blindaje 3, blindaje 5 y el blindaje 7 es el blindaje de las tanquetas. Entonces ya solo con unos grandes morteros son los únicos que pueden penetrar. Entonces cuando uno entiende esta verdad en la palabra del Señor, este creyente se vuelve un blindaje 7. Ya el diablo no lo puede botar con una falda. Ya el diablo no lo puede botar con un pecadillo, ni un pecadote. Ya el diablo no solamente es el blindaje 3 y 4 y 5. Y entonces viene el diablo y se pasa al otro lado, a las emociones, a quererlo botar por ahí. Y entonces se da cuenta que ese creyente ese es un Job. Le quita el trabajo y no lo puede votar. Le quita la mujer y no lo puede votar. Le quita los hijos, no lo puede votar. Los hijos blasfeman y no lo pueden votar. Entonces el diablo se rinde, dice, este es blindaje 7. Este no lo puedo votar. Entonces cuando el Señor ve eso y nos morimos en ese momento, en alguna circunstancia de la vida, entonces viene el gozo eterno para nuestras vidas. Y ese gozo eterno es en la presencia del Señor. Entonces dice el Señor, ya entendió. No se dejó robar el gozo en la tierra. Entonces ahora, de repente nos caemos, de repente nos vamos a morir. Y en ese momento que nos muramos, van a aparecer los arcángeles a recibirnos. Y nos van a decir aquellas bellas palabras: en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondremos. Pasa al gozo eterno que el Señor tiene preparada para tu alma y para tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es ahí en donde vamos a decir: ¡qué bendición! Y en ese gozo eterno se acabaron los problemas económicos. Y en ese gozo eterno no existen las enfermedades. Y en ese gozo eterno Él será nuestro sol. Y en ese gozo eterno Él será nuestro sanador. Bendito el Señor.
qué gloria, qué gozo el que vamos a tener, hermanos. Por eso yo le animo esta tarde, no se deje robar el gozo. Que el hijo no le ayuda, no se deje robar el gozo. Que le sucedió esto y le dijeron esto otro, no se deje robar el gozo. Perdone, dijo el Señor, 70 veces 7. No, perdone todas las veces necesarias. Y es ahí en donde no se deje robar el gozo. Porque como decimos en buen salvadoreño, el que se enoja, pierde. ¿De qué le sirve, como le menciono, de qué le sirve que usted nunca ha adulterado, que nunca ha fornicado, que nunca ha dicho una mala palabra, que nunca, dígame qué más, que nunca ha robado, que esto, el otro, pero es un cristiano amargado más que el diablo? De nada le sirve, de nada le va a servir porque va a vivir toda su vida amargada. Y ese no es el objetivo del Señor. El objetivo del Señor es que usted no peque y además que vivamos en el gozo temporal que el Señor nos provee sobre la tierra. Y el día que nos muramos, nos traslademos al gozo eterno en la presencia del Señor. Si uno se deja quitar el gozo, hermanos, el diablo lo hace pedazos. Lo hace pedazos el Satanás. Le sube la presión, lo engorda, lo mata. O sea, lo hace pedazos, hermano, lo hace pedazos. Lo hace pedazos Satanás. Por eso es que usted no se puede dejar robar el gozo por nada. Su gozo es innegociable. Y entonces, ¿qué hago, hermano? Es que mire, hermano, es que hay una realidad. Es que usted no se está poniendo en mi realidad, hermano. Mire, yo me meto la mano en la bolsa y no me sale, pero ni polvo me sale. Es que yo no le estoy diciendo que no es cierto lo que está viviendo. Yo no le estoy diciendo que no tiene trabajo. Es cierto lo que está pasando. Su hijo la insulta, su hijo la escupe, su hijo habla de usted, lo que sea. Yo no le estoy diciendo que eso no es cierto, es cierto. Pero en medio de esas situaciones usted tiene que alabar al Señor. Porque usted tiene el gozo del Señor y Él sabe cómo lleva las cosas. Y como le menciono el caso de esta hermana que está pasando este momento difícil con insuficiencia renal, la hermana alaba al Señor, tiene que estar alabando al Señor en medio de esa tribulación difícil. No es fácil estar gastando $200 semanales y ya se acabaron los recursos. Es difícil. En este país es un lujo endeudar, es un lujo enfermarse. Pero en medio de toda esa situación, alabemos al Señor. En medio de todas esas dificultades, alabemos al Señor. Y si en algún momento desfallecemos y nos entristecemos porque somos seres humanos, ahí en sus oraciones, dígale al Señor: Señor, en medio de esta tribulación, envía gozo, Señor. Envía paz. En medio de este problema económico, Señor, envíame paz, Señor. Porque esa es una doble tortura. Esa es una doble tortura. El problema económico y de remate internamente uno destrozado y los demás reclamando. Es una triple tortura. Pero por lo menos va a estar el problema económico, la realidad de la vida. Pero si por lo menos internamente nosotros estamos fogosos, contentos, que Dios va a hacer la obra en nuestra vida, entonces no importa que la gente diga lo que diga, nosotros vamos a salir triunfantes porque sabemos que usted no está sola en esa enfermedad y en esa situación. Entonces es ahí en donde usted no se tiene que desmoronar. Porque hacia ese callejón sin salida es el que el diablo nos quiere llevar. El diablo te quiere sentir que estás sola. Usted, jovencita, que ya pasó de los 30, te quiere hacer sentir que estás sola, que ya te dejó el tren. A nadie ha dejado el tren hasta la fecha. No estás viendo en la Biblia que dice que a los 99 años procreó Sara, porque para Dios no hay nada imposible. En todos los tiempos,
en estos tiempos, en los venideros y en el pasado. Dios es el Dios de los imposibles. ¿Cuánto lo creen? Y entonces, como Satanás te hace sentir sola, no, es que solo esto me sale, mire, un hombre con 4 hijos, con este me voy a quedar. No estoy juzgando. Si ese es el hombre de Dios, con ese quédate. Pero muchas veces no es ese, sino que el problema es que te sientes sola y el diablo te ha llevado a ese callejón sin salida, y entonces es ahí en donde la gente comete grandes errores. Pero como te quiero decir, no estamos solos. Usted no está sola. Y nosotros no estamos solos. Con nosotros va el Rey de Reyes abriendo el camino. Y Él sabe cómo lleva a su pueblo. Y Él sabe cómo lleva a sus hijos. Es Satanás que te hace sentir miserable para que tomes malas decisiones. Y es ahí en donde uno debe saber, en medio de esa situación, Dios va obrando. Dios va obrando. Dios va obrando, va abriendo el camino. Y cuando menos sentimos, allá al final, vemos la luz del Señor alumbrándonos y diciéndonos. Mire, a veces uno cuando aplica esto, uno dice, cuando ve para atrás, cuando uno aplica esto en la vida, y uno hace un rewind que se retrocede el cassette, y entonces dice uno, así humanamente dice uno, ¡juela! Si hubiera hecho esto, me hubiera pasado esto. O sea, uno llega a mencionar y llega a ver hacia atrás. O sea, los errores que el mismo Dios nos ha librado. Producto de estar gozosos en el Señor. Así que permanezcamos en el gozo del Señor, que ese es el objetivo del Señor esta tarde. Y si usted lo ha perdido, poderoso es el Señor para que usted le pida y el Señor le dé el gozo del Señor y que pueda usted sentir esa alegría y esa paz interna. Esa no se la puede dar el pastor. Esa no se la puede dar el dinero. Esa no se la puede dar su novio, ni su novia, ni su marido. Esa solamente se la puede dar el Señor en su corazón. Y eso tiene que entenderlo. Y esa es pedida. Usted tiene que arrodillarse ahí acostadita o como lo sea. Usted misma de su boquita tiene que pedírsela al Señor. Porque hay muchas mujeres que piensan que cuando tengan el primer hijo van a sentir alegría. Y se dan cuenta que no es cierto. Por eso le estoy mencionando. Muchas mujeres piensan que cuando me case voy a sentirme alegre y voy a sentir gozo. No, no es cierto. A veces problemas te trae esa situación. O sea, ese gozo solamente te lo puede dar el Señor en tu corazón. Y eso tienes que entenderlo. Dale un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Ponte en pie ahí donde estás.